El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: Yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido. Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. La doctrina de Jesús no es algo que nos haya sido dada para admirar. Claro que es admirable la doctrina de Jesús. La sabiduría de lo que Él habla, de lo que Él dice, es impresionante. Pero no es lo que Dios quiere, la admiración de nosotros, sino lo que quiere es que llevemos a práctica lo que Él nos dice. Y si lo que Él nos dice nosotros lo hacemos vida, nos va a dar vida. Pero si no lo ponemos en práctica, no nos va a dar vida, aunque tenga la posibilidad de darnos esa enseñanza que Él nos dio. Hoy Jesús llama dichosos a sus apóstoles si no esperan ser tratados mejor que Él. Fíjense, este es un detalle muy importante para nuestra vida. Jesús llama dichosos a sus apóstoles si no esperan ser tratados mejor que como lo trataron a Él los judíos. ¿Sí? Si nosotros no esperamos que nos traten mejor que a Jesús, no vamos a tener que luchar contra las desilusiones, no vamos a tener que luchar contra el desánimo. Si nosotros no esperábamos que nos traten mejor que como trataron a Jesús, entonces, pues como Él dice, seremos verdaderamente dichosos si ponemos en práctica esto. No traicionar a nadie, ni siquiera al que nos haya traicionado. Porque si nosotros traicionamos al que nos traicionó, somos iguales que esa persona. No podemos traicionar ni siquiera al que nos traicionó. No debemos de esperar nunca. No esperes nunca que tú no vayas a traicionar a otros. No, porque es cuestión de un descuido de nosotros y traicionamos. Podemos traicionar nuestros principios, podemos traicionar todo. A veces es de una manera muy sencilla, a veces se hace por malicia, a veces se hace por debilidad, a veces se hace simplemente sin haberlo meditado y sin haberlo deseado. Simplemente se dan las circunstancias y uno actúa sin pensar mucho y suceden las cosas. Viene una traición. Entonces, el corazón humano, dice la palabra de Dios, es lo más traicionero que hay. Entonces, no podemos esperar nosotros no ser traicionados. Va a haber traiciones y esto no nos debe de desanimar. Nos traicionarán y traicionaremos. Algunas traiciones serán más grandes que otras, pero vamos a traicionar. Por eso Jesús también habla de la traición de Judas. Por eso también nos habla Jesús hoy sobre la traición de Judas. El que moja su pan en mi plato, el que es cercano a mí, el que comió conmigo, el que se presumió mi amigo, ese me va a traicionar, Por eso es que todos estamos en la cuerda floja. No podemos nosotros pensar que nosotros nunca vamos a traicionar ni a Dios ni a nadie. No podemos pensar.
El primer traidor de toda la creación, fue aquel ángel caído, aquel ángel que se le reveló a Dios pensando que podía ser feliz sin Dios, pensando, viendo la hermosura de lo que Dios había hecho de él, y no quiso ponerse al servicio de otra criatura. Así de que ese es el primer traidor que existió, que se revela la voluntad de Dios. Y ahora ese ángel caído quiere que todos traicionemos a Dios. No directamente, pero sí traicionemos la voluntad de Dios. Sabiendo cuál es la voluntad de Dios, no la hagamos. Eso es lo que Él quiere, que nosotros traicionemos a Dios. Quiere que nos traicionemos a nosotros mismos. Por eso las tentaciones intelectuales. Pues hay tantas cosas intelectuales, tentaciones. Quiere que nosotros traicionemos a las personas que nos aman. Quiere que traicionemos a las personas que nos aman. Quiere que traicionemos a los que confían en nosotros. Y por eso es que ahora vemos tantos abusos, tantas personas que incluso nosotros que ya nos hemos acostumbrado a traicionar a la confianza de los demás. Préstame esto, le decimos a una persona sin la intención de devolverlo. Es una traición. Tú dijiste préstame. Pero es mi amigo y no le importa, pero tú dijiste préstame. Tu palabra te compromete a ti, no lo compromete a él. Si él te dice lo que te presté te lo regalo, ya no tienes obligación de devolverlo. Pero mientras tú te comprometas, tú estás traicionando lo que tú dijiste. Por eso es tan peligroso en el matrimonio traicionar lo que se dijo, porque se dijo delante de Dios. Porque se dijo allí delante de Dios. Entonces tenemos que cuidar mucho lo que nosotros hacemos y lo que nosotros decimos. No traicionar a nadie. El enemigo quiere que traicionemos a todo lo que se pueda. El primer rostro de la traición, cuando la traición se empieza a asomarse a través de la hipocresía. Cuando nosotros, no es cuestión de andar buscando quién es hipócrita, sino que esto es para que nosotros busquemos en el interior de nosotros. El primer paso hacia la traición es la hipocresía. Ya estamos empezando a traicionar. Es la mentira, ya estás traicionando porque te creen, simplemente porque te creen. Entonces ya es una traición que nosotros estamos realizando. Luego viene el enemigo de Dios y empieza a azotar, empieza su trabajo, lo que él sabe hacer, y empieza a ponernos deseos de venganza. Si no puedo tener eso, no quiero que tú lo tengas. Y empiezan las venganzas, empieza el deseo, ¿verdad?, de la destrucción del hermano, en la traición al otro, a la persona que ha confiado en nosotros. Por eso él pone deseos y razones suficientes para vengarnos. Él empezó primero: a mí el que me la hace me la paga. ¿Por qué me dijo? ¿Por qué hizo? No, pues sino que me pida primero el perdón. ¿Yo por qué voy a pedir perdón? Ya es una manera de estar entrando en el juego mismo de Satanás. La venganza, el odio, empieza a generarse odio en el corazón. Cuando hay odio en el corazón, el odio no te va a llevar a apapachar a los que odias. El odio te va a llevar a tratar de destruirlos, pero ¿cómo es la mejor manera de destruir a un enemigo? Sonriéndole, y eso es traicionándolo, porque el otro piensa que ya está bien todo y resulta que no. Y es una traición que va en camino. Ya es una traición que el enemigo de Dios la está cocinando dentro de nosotros, la está cocinando con el odio, con la envidia, con el rencor. Por eso tenemos que cuidarnos mucho. Es lo que le pasó a Judas. Jesús nos está hablando por eso de Judas. Y entonces nos van a poner cosas, pensamientos en nosotros para que nosotros podamos sentirnos justificados de traicionar. Fíjense nada más. Justificados de traicionar. Es que me hizo, es que él empezó, es que yo no tengo la culpa, es que... Y de todos modos se le sigue llamando traición a lo que nosotros estamos haciendo. No importa qué razones lleguemos nosotros a tener.
Hay diferentes señales a las que tenemos que estar atentos porque se nos pueden escapar en nosotros mismos y puede el enemigo de Dios estar trabajando la traición sin que nosotros tengamos conciencia de lo que está haciendo. ¿Y cuál es una de las señales que en nosotros se puede empezar a forjar la traición? El fingimiento. Cuando yo finjo algo delante de ti, me estoy escondiendo de ti. Estoy escondiendo algo que yo no quiero que tú veas. Y si yo no quiero que tú veas, ya te estoy traicionando, ya te estoy haciendo un daño. Ya te estoy haciendo un daño. Puede ser que yo finja que soy feliz. Puede ser que yo finja que no me importa que tú seas mejor que yo. Puede ser que yo finja que te amo. Puede ser que yo finja que te perdono. Pero estoy fingiendo. Y si estoy fingiendo, el enemigo está ganando terreno. Tarde o temprano voy a traicionar sin sentirme mal, sin que me duela, porque ya se fueron trabajando ideas suficientes para justificarme de mi traición. Por eso cuidado, cuando empezamos a fingir nosotros, ya es una manera como se ha empezado la traición. A veces las personas miran y miran todavía con una sonrisa, pero fíjense lo que ve Dios. ¿Qué es lo que ve Dios? Nosotros los humanos no alcanzamos a ver eso, pero ¿qué es lo que ve Dios? Imagínense, yo quiero destruirte a ti, pero no quiero que te des cuenta o no quiero que otros se den cuenta. Entonces te sonrío, pero por acá Dios ve que estoy afilando los cuchillos. Fíjense. Dios lo ve, los demás no, los demás me ven que todo está bien y Dios ve cómo estoy afilando los cuchillos. Cuidado, si ya empezamos a fingir y nos cuesta trabajo, hay que voltear hacia nosotros y atender las heridas que el enemigo de Dios está aprovechando. A veces esto es terrible porque es más terrible cuando esto sucede dentro de las parroquias. ¿Por qué? Porque es delante de Dios, porque esto se realiza delante de Dios. Dios lo ve y a veces nosotros como que no nos damos cuenta. A veces desde acá se ven muchas cosas, desde allá sentándose ya no se ve igual todo que como se ve desde acá arriba, desde el atrio. Pero a veces llega el esposo, llega la esposa y uno se va por un lado y el otro se va por el otro, para no darse la paz. Y lo hacen delante de Dios. Y a veces sí se dan la paz y se dan la mano y se dan un besito, pero por dentro siguen afilando cuchillos. En cuanto pueda, descuídate y vas a ver cómo te va. Qué terrible, eso es lo que Dios ve. Y lo ve aquí, en el templo. Ese es todavía peor que cuando se realicen algo de allá afuera. Si allá afuera es malo, dentro del templo y del servicio de Dios es muchísimo más malo. Entonces, si nosotros empezáramos a fingir delante de alguna persona, es una primera señal de que debes de voltear a ver tu corazón y revisar qué cosas puede estarte dando lata el enemigo, qué es lo que quiere estar utilizando, qué sentimientos, emociones, ideas, vacíos, heridas, ¿qué tienen las manos que está trabajando contra ti? Porque nosotros tenemos que ser transparentes, auténticos. Fingir significa que nos estamos ocultando. Y cuando nos estamos ocultando, pues no sabemos en qué momento vamos a poder tirar el golpe y la traición. Nosotros a veces nos escandalizamos de Judas. ¿Cómo es posible que Judas haya traicionado a Jesús? ¿Cómo es posible que Judas le haya hecho eso a Jesús? Pero nosotros lo hacemos cada rato con su cuerpo místico. Nosotros somos el cuerpo místico de Jesús. Cuando nosotros traicionamos a una persona, cuando nosotros traicionamos a alguien, estamos traicionando al cuerpo místico de Jesús. Es lo que hizo Judas. Somos igual que Judas. Somos peor que Judas. Judas nomás estuvo 3 años con Jesús. Nosotros, ¿cuántos años llevamos con él? Nosotros hemos visto más. Judas no recibió el Espíritu Santo en Pentecostés. Nosotros hemos sido confirmados.
Es de que nosotros terminamos siendo peores que Judas, peores que Judas. Por eso no debemos descuidarnos. No se trata de cuidar al otro, que no. Tengo que cuidarme yo. Sí tengo que cuidarme del otro, porque siempre habrá la posibilidad de la traición. Siempre. No voy a facilitar yo eso, pero primero tengo que cuidar que yo no traicione. Porque si alguien me traiciona, eso a mí no me manda al infierno. Que yo traicione, eso sí me manda al infierno. Por eso yo no voy a cuidar tanto al otro como debo cuidarme primero yo. Primero yo, porque si yo traiciono, yo lo pago. Si aquella persona me traiciona, pues esa persona paga. Esa persona paga. Y nosotros somos muy dados a veces a utilizar lo mismo que Dios nos ha dado. A veces utilizamos lo mismo que Dios nos ha dado para dar el golpe a los otros, a lo que Dios les dio a los que nos rodean. Por eso tenemos que cuidarnos primero a nosotros mismos. Todos, yo sacerdote, si me descuido traiciono a Dios. Todos, esto no es, nadie puede decir yo ya la libré a menos que ya sean santos, a menos que estén tan llenos de Dios que ya su voluntad ya no tenga función otra que no sea la de adherirse a la voluntad de Dios. Y como la voluntad de Dios, el infierno no puede nada contra ella, entonces cuando nosotros adherimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, pues se acabó. Ya el infierno ya no puede hacer nada. Ya se le terminó el tiempo, ya no puede absolutamente nada, ni siquiera puede matar a esa persona. Porque si la mata le acelera su entrada al cielo, ni siquiera quiere hacerle ese favor. Nada puede hacer, absolutamente nada. Pero mientras no alcanzamos la santidad, entonces tenemos que irnos cuidando paso por paso, todos los días y en cada momento tenemos que ir cuidándonos a nosotros. Todos podemos traicionar como Judas, todos. En un momento determinado, cuando alguien toque una de las heridas, uno de nuestros problemas, cuando, qué sé yo, cualquier cosa nos puede llevar a veces a la traición. Traiciona el que dejó entrar a Satanás en su corazón, porque él es el padre de la traición, de él nace la traición, es el ángel que se rebeló contra Dios. Dios lo hizo bueno, pero sus decisiones y su libertad mal utilizados lo llevaron hacia el mal, lo llevaron hacia el lado contrario de la felicidad. Entonces ahora él se convierte en el padre de la traición y quiere que todos seamos traidores. Todos quiere que seamos traidores. Por eso nadie piense que porque lo traicionaron ya está justificado para traicionar. No, ¿por qué? Porque si a mí alguien me traiciona, esa persona es la que se tendría que ir al infierno. Pero si yo le devuelvo con la misma moneda, pues nos vamos juntos al mismo infierno. Nos vamos juntos. Por eso es que tenemos que estar atentos, no solamente de no traicionar, sino atentos para cuando alguien nos traiciona, ¿qué surge en nuestro corazón? ¿Qué surge en nuestro corazón? Les decía yo aquella vez, si no me acuerdo dónde lo estaba leyendo, si alguien agarrara un tambo de perfume muy agradable a rosas y se pone a darle golpes y golpes a ese tambo hasta que lo rompe, ¿qué es lo que va a salir del tambo? Olor a rosas. Y si agarramos un tambo de aguas negras y alguien lo golpea hasta que lo rompe, ¿qué va a salir de ahí? Pues lo que tiene, aguas negras, aguas pestilentes. Cuando nosotros nos golpean, ¿qué sale? Cuando nosotros alguien nos pega, ¿qué sale? Eso es de lo que estamos llenos. Eso, si de lo que de nosotros sale no es algo de Dios, entonces estamos propensos a traicionar, porque ya hay algo malo. Es simplemente para poner atención y cada uno de nosotros trabaje lo que tiene que trabajar. Yo no me voy a justificar de que si ustedes me hacen alguna cosa mala, qué sé yo, ¿qué sería? Me roban una cosa y entonces yo digo, es que toda mi vida mi abuelita a mí me robó lo que yo tenía. Estoy harto de que me roben, ya no quiero que me vuelva a robar nadie y el que me roba sí le va a ir conmigo. ¿Eso me justifica porque mi abuela me robaba? ¿Ya eso me justifica para reaccionar con esto? No, esta herida que yo tengo no trabajada
me va a hacer pagar en el purgatorio o en el infierno. Más vale que cuando yo sienta, por eso estamos hablando de señales, cuando yo sienta, yo vea una de estas señales, inmediatamente frene todo lo de mi vida para ponerle atención en esto. Si yo no me lleno de Dios, ¿qué va a salir de mí? ¿Qué va a salir de mí? Por eso es importante. ¿Qué salió de Judas cuando Judas se desilusionó de Jesús? Vean hasta dónde llegó Judas. ¿Hasta dónde podremos llegar nosotros? Es que no sabemos todavía, no se han dado las circunstancias para que podamos ver hasta dónde. ¿Qué es lo que hay que hacer? Revisa, hay que estar atentos, todos hay que estar atentos a nosotros, todos hay que estar atentos. No podemos estar acusando ni despreciando a los demás porque no sabemos si vamos a terminar peor que ellos. No sabemos si dadas las circunstancias, si alguien nos hace lo que le hicieron a esa persona, tal vez yo no reaccione igual, porque yo no tengo esas heridas. Pero si me pegan en mi herida, entonces sí voy a reaccionar. Pero yo soy responsable de mis heridas, ni siquiera el que me las hizo. El que me hizo las heridas tendrá que pagar por la herida que me hizo. Yo por no haberle atendido la herida. Yo por no haber medicado esa herida, por no haberle puesto atención a esa herida. Entonces no estamos así como para decir, no importa, yo soy así porque así me hicieron y ahora se aguantan. No podemos nosotros decir eso. Vamos a estar traicionando a los que nos rodean y vamos a tener que pagarlo. El asunto es que se tiene que pagar. Si pudiéramos ver cómo se va a pagar, nos daba miedo hacer esto, pero como no vemos cómo se paga, bueno, entonces por lo menos tenemos que saber y ponernos a luchar contra eso. Porque no pocos servidores del ángel traidor, el ángel traidor tiene muchos servidores muy activos, pero ellos creen que van a ser privilegiados, que van a recibir un trato especial en el infierno. Qué curioso, piensan que van a recibir un trato especial en el infierno y el enemigo de Dios solo es generoso para hacer sufrir. Él no puede tener generosidad para otra cosa. Él no puede desear un bien. Él no puede sentir gratitud. Dice el libro del Apocalipsis que cuando se manifieste la bestia, a los primeros que va a aplastar es a sus más fieles servidores. Entonces no estamos hablando, a lo mejor ellos no han leído esas partes de las Sagradas Escrituras y a lo mejor no conocen esto, pero algunos están tan dolidos que de todos modos ahí se quedan sirviéndole al enemigo, pero el enemigo no conoce más que la traición. Él es el padre de toda traición. En el caso de Judas, él trabajó primero tapándole los ojos para no ver la realidad. A él no le interesaba si Jesús era el Hijo de Dios o no. A él lo que le interesaba era que fuera rey y que cuando Jesús fuera rey, él fuera el encargado del dinero del rey. Eso era lo que le importaba. Eso es lo que él quería. Pero cuando Jesús sale con que si te pegan en una mejilla, pon la otra. Dijo, nunca va a llegar. No va a llegar a rey, que perdí mi tiempo, así de que voy a recuperar aunque sea poquito, y por eso la traición, una traición en la que cuánto me dan y se los entrego, así quedo bien en el templo y quedo con dinero por el tiempo que yo le invertí estando con él. El enemigo le cerró los ojos, no le permitió ver la realidad, no le permitió, y eso es lo que hacen las heridas. Por eso es tan peligroso que nosotros nos quedemos con las heridas. Cuando sucede que sentimos algo de esto, que estamos fingiendo, que viene la hipocresía, es inmediatamente para poner atención sobre nosotros. Estamos lastimados, hay algo aquí que no he trabajado o que no terminé de trabajar. Y empezar a hacerlo, simple y sencillamente, no es desanimarnos, no es enojarnos, no sirve de nada enojarnos, no sirve absolutamente de nada. Así de que, porque si no nos va a pasar lo que el mismo Judas se desanima y después de la desilusión lo traiciona. Y también va a pasar con nosotros, con los que nos rodean.
¿Cuántas veces esto lo hemos visto en las telenovelas, en las películas, en las canciones? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Yo creí que eras diferente, yo pensé que me amabas, yo pensé que nunca me traicionarías. Pero como en las películas, siempre sale el héroe que sabe tirar hasta con resortera y esconde todas las armas, las sepulta por allá, le quedan enterradas en un lugar y él promete que nunca las va a volver a agarrar. Pero alguien viene y le mata a su esposa y le mata a sus hijos y le despedaza todo, y entonces le dan justificaciones. Todos hemos llegado a sentirnos impotentes, hemos llegado a sentir coraje, hemos llegado a sentir, eso es lo que el enemigo busca alrededor de nosotros, lo provoca para que nosotros traicionemos y nos regresen otra traición. Eso es el trabajo de él. El trabajo de nosotros es dejar que Dios nos vaya sanando. Cada quien tiene que hacer su trabajo. Eso es lo que él se dedica, pues él sabrá y va a tener que pagarlo. Nosotros tenemos que trabajar lo nuestro. Pero si yo sigo viendo películas de odio, rencor, resentimientos, violencias, traiciones, pues sigo alimentando la miseria que tengo. Tengo que cortar con eso. Lo que no se alimenta se muere, sea vicio o sea virtud. Lo que no se alimenta se muere. Si nosotros no alimentamos los vicios, se van a morir. Si no alimentamos el gusto por la violencia, se acaba la violencia. Pero tenemos que cortar el gusto por la traición, celos, envidia, corajes, resentimientos, venganzas. Tenemos que cortar con eso. Mientras lo sigamos alimentando, eso va a provocar traiciones en nosotros. Traiciones a veces más graves, a veces menos graves. Depende de a quién se le hizo la traición. A veces son más graves en sus consecuencias, a veces no son tan graves en sus consecuencias. Por eso, tenemos que cuidar más de nosotros que de los demás. ¿Que nos pueden traicionar? Todos. Es que todos podemos convertirnos en traidores en un ratito. En cuanto alguien toque la herida que tenemos, tal vez la tenemos a nivel consciente, tal vez ni siquiera somos conscientes de esa herida. Cuando la toquen, vamos a resentirlo nosotros. Cuando sintamos eso y ya nos cuesta trabajo amar, detente y empieza a ver hacia tu corazón. Antes de que crezca, antes de que te arranquen de la presencia de Dios. Por eso sí es sabio evitar cuando sabemos que alguien nos va a traicionar. Sí es muy sabio evitar poner trabas, distancias para evitar las traiciones, pero todavía es más sabio cuidarnos a nosotros de no traicionar. Porque repito, si me traicionan, no me mandan al infierno. Que a mí me traicione una persona, eso no me manda al infierno. Que yo traicione a una persona, eso sí me puede mandar al infierno. Allí es donde nosotros tenemos que poner nuestra atención, en lo que nosotros hacemos más que en aquello que a nosotros nos hacen. Porque eso, lo que nos hacen no nos debería de dar tanto miedo. Lo que hacemos sí. Porque Jesús dijo, así como trataron, si así tratan al árbol verde, ¿cómo tratarán al árbol seco? Él es el árbol verde, el que da fruto, el que tiene vida. Si hicieron lumbre de la leña verde, que es tan difícil, no sé cuántos vengan de rancho, pero sabrán que leña verde cuesta mucho trabajo que agarre, que prenda fuego, y la leña seca es bien fácil. Pues si hacen fuego con leña verde, ¿qué no harán con la leña seca? Entonces, si eso hicieron con Jesús, yo no puedo esperar que ustedes me traten mejor que como ustedes mismos han tratado a Jesús. Yo no puedo esperar eso. Dice Jesús hoy, lo escuchamos decir, el enviado no es mayor que el que le envía. El discípulo no es mayor que el maestro. Él es el maestro y Él es el que nos envía. Él es el que me envió a mí y Él es el que te envió a ti. Entonces tenemos que cuidar nosotros ese detalle. Si así lo trataron a Él, no podemos esperar menos. ¿Cómo murieron los apóstoles? Mártires. Todos fueron martirizados.
Todos fueron martirizados. Juan no murió en el martirio, pero lo vivió y lo sufrió el martirio. Lo hirvieron en aceite, pero como no murió, lo sacan y lo mandan a la isla de Patmos. Y Dios no permitió que muriera porque quería que escribiera el libro del Apocalipsis. Pues es que no murió, si no ahí hubiera muerto Juan en ese momento. Se va a la isla y en la isla él va a escribir esto. Entonces todos podemos ser traidores en algún momento. Juan era el discípulo más santo, pero no tenía una santidad propiamente dicha porque todavía el Espíritu Santo no habitaba, no había descendido sobre el pueblo de Israel. Porque no era santo, terminó traicionando a Jesús también y corriendo como todos en el huerto de los olivos. Todos podemos traicionar de un momento a otro, todos podemos traicionar. Hay que ser conscientes de eso, aunque sea verdad que te amen. Es que esta persona me ama, yo creo que nunca me va a traicionar. Es un ser humano. Si los ángeles, que son más perfectos, la tercera parte traicionó a Dios, imagínense nosotros. Si los ángeles que eran más perfectos y todavía después del pecado original, todo lo que caímos los seres humanos es facilísimo que caigamos en estas traiciones. Facilísimo. Hay que estar conscientes de eso. Si esto le hicieron a Jesús, yo no puedo esperar que me traten mejor que a Él. Y si yo soy inocente, Jesús es muchísimo más inocente que yo. Así es de que no tengo salida más que trabajar lo mío, no lo de los demás. Me duele lo que me hiciste, trabajo lo mío. Me duele lo que dijiste, trabajo en mí. Me duele por lo que no hiciste, trabajo en mí. Es que tú no me vas a condenar, te condenarás por lo que tú haces, yo por lo que siento y reacciono. Entonces yo me tengo que cuidar a mí. Y tengo que cuidarme porque esto se va a dar. Me ame la persona o no me ame. ¿Acaso Pedro no amaba a Jesús? Lo amaba santamente y mucho que lo amaba Pedro. Por eso cuando se lo dijo de verdad. Yo iría hasta la muerte por ti. Yo nunca te voy a traicionar. Lo sintió de corazón Pedro. No estaba fingiendo. No estaba quedando bien. Verdaderamente lo decía. Y lo traicionó 3 veces. Y lo amaba. ¿Qué podemos esperar entre nosotros? Pues eso mismo, somos débiles, no somos un grupito de santos, que debemos ser santos o que debemos caminar a la santidad, eso sí. Entonces tenemos que ser conscientes, aunque nos amen, nos pueden traicionar, aunque yo ame, puedo traicionar. Es más, mientras más ame, puede ser que lo que me hagan me duela más. Puede ser que me duela más. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado con nosotros. El enemigo utiliza mucho todo eso que provoca nuestras heridas. Mucho. Me acuerdo, estaba viendo un documental donde una persona, él no creía en todo eso de los chamanes y de los brujos. Y entonces fue con uno para entrevistarlo. Este hombre sí sabía, pero no sabía demasiado. Por eso dejó que lo entrevistaran y él se sentía fascinado, emocionado. Y entrevistaron a una señora que llegó ahí a pedirle ayuda y ella también ¿qué quieres cómo te sientes? Pues me duele mucho. ¿Qué quieres que haga? Que le duela como yo sufrí, que sufra como yo sufrí. Eso es lo que quiere el enemigo. Entonces si lo que tú me dices me duele, yo tengo que cuidarme, no cuidarte. Esa es tu bronca. Yo tengo que cuidarme, es que me dolió. Y si me dolió, puedo reaccionar. Y si reacciono, puedo traicionar. Y tendría que pagar mi traición. Por eso no es cuidarte, es cuidarme. Si me dolió, me tengo que cuidar yo. No te tengo que cuidar a ti. Yo me tengo que cuidar si me dolió a mí. Si a mí me dolió es porque yo tengo una herida. Si yo me desilusioné es porque yo esperaba más. Yo esperaba más. Yo pensé que la persona podía darme más de lo que la persona tenía. Se me olvidó que era igual que yo. En Judas es diferente porque el que traiciona es al mismo Jesús. Judas no vio nada malo, solo lo que él esperaba que Jesús le diera. Y Jesús nunca prometió eso. Pero esa era la idea que él tenía.
un rey de este mundo. Judas se emocionaba cuando la gente lo quería proclamar rey a Jesús. Sí, llévenlo, porque entonces él iba a quedar al frente de todo el dinero del reino. Y él sabía que había mucho dinero en el templo, muchísimo dinero en el templo. Entonces hay que estar conscientes que aunque nos amen, nos pueden traicionar. Aunque amemos, podemos traicionar. Eso es todos, porque todos, hasta que trabajemos todas nuestras heridas. Es cuestión de un descuido, no es falta de amor. No todas las traiciones son faltas de amor. Es la herida, porque ya cuando se termina el dolor, ahora nos duele lo que hicimos. Quiere decir que actuamos desde una herida y no desde una realidad. Por eso nos duele después la forma como reaccionamos, lo que dijimos nos avergüenza y nos duele. Ahorita sí, en el juicio nos haría que nos revolquemos de dolor pensando que eso nos va a separar de Dios. Ahí nos revolcaríamos de dolor. Aquí nos duele un poco porque si llegamos a amar a esa persona, pero en el juicio, ahí sí nos revolcaríamos de dolor. Querer ver a Dios, querer lanzarte a Él y abrazarlo, y por no haber aguantado lo que te hicieron, lo que te dijeron, no poder irte con Él, va a ser un dolor, una espada que se va a atravesar y no puedes abrazarlo, no mientras estemos todos manchados, no mientras tengamos todavía la culpa de nuestro pecado. Entonces hay que estar conscientes de eso. Solo los que alcancen la santidad ya no traicionan, pero los que alcancen la santidad, esa santidad que se vive en el cielo, no la que conocemos aquí en la tierra, que es una santidad muy humana, no esa. La santidad del cielo, ya no hay posibilidades de que traicionen a Dios, por eso no hay posibilidades de que salgan del cielo. Ya no hay posibilidades, allá nos están cuidando, ya no. La fidelidad es total, la santidad es total. Entonces, mientras no tengamos esa santidad, tenemos que cuidarnos a nosotros. Y si alguien me hace algo y me duele, tengo que buscar hacia mí, replegarme hacia mí. Esa persona trae su problema y va a tener que darle cuentas a Dios en el nivel de conciencia que hizo, lo que dijo, que haya utilizado, todo, solo Dios sabe, y se lo va a hacer ver a mí lo que yo reaccioné y lo que yo permití sentir y lo que yo le haya dado vuelo a eso, con la imaginación y con cosas y todo, eso es lo que yo tendría que pagar. Todos podemos traicionar. Así de que hoy es un llamado de Jesús a que estemos alertas. Si te sientes forzado a fingir, entonces revisa las razones por las que haces las cosas. Revisa qué es lo que quieres, con quién estás quedando bien, qué pretendes. Tienes que revisar tu jerarquía de valores, tienes que revisarte a ti, no a los demás. A ti tienes que ir hacia ti. Si esto lo hubiera hecho Judas, no le hubiera pasado esto. Si esto lo hubiera hecho Judas, otro hubiera traicionado a Jesús y no él. Pero nunca se detuvo a revisar lo que sentía y lo que estaba haciendo. Nunca se detuvo. Por eso nosotros tenemos que, al ver estas señales de alerta, tenemos que detenernos y ponernos atención a nosotros. Ponernos atención a nosotros. Cada vez que te sientas forzado a fingir, cuando te sientas forjado a hacer pensar a los demás que eres feliz, cuando estés sonriéndole a una persona y la quieres matar, en ese momento tienes que detenerte tú. Algo hay en ti. ¿Qué grado de culpa tiene aquella persona? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué tan consciente sea de lo que te está provocando? Y quién sabe si esa sea su intención. Eso le dará cuentas a Dios. Yo de lo que yo sentí. Por eso tenemos que revisar ante estos síntomas, ante estas señales, yo tengo que replegarme sobre mí inmediatamente. Tal vez la persona que me dijo eso necesita ayuda, pero yo necesito más. Yo necesito más ayuda, yo necesito trabajar lo mío. El bien que se hace ya fingiendo para ocultar alguna cosa, los deseos de hacer daño o algo, ya hace que nuestro trabajo no tenga valor. Si yo, por ejemplo, aquí está el padre Rosendo, si yo sintiera coraje contra el padre Rosendo, y si yo estuviera esperando la oportunidad para hacerle daño al padre Rosendo, ¿qué tan agradable podrían ser para Dios que yo celebre misa,
confiese, de la comunión. ¿Qué decir? ¿Qué es eso? ¿Qué tanto le puede agradar a Dios lo que yo hago? Nada. Es tiempo perdido. Es tiempo perdido lo que yo estoy haciendo. Es tiempo perdido. Nomás de que el Señor en su gran misericordia es tan bueno que si yo me detengo para atenderme, una vez que yo empiece a hacer las cosas por amor a Él, Él toma todo lo demás, le da vida porque Él es bueno, no porque lo mereciera yo, sí, o ustedes, porque esto es para todos. Él le da vida. Pues si estamos en pecado, las obras buenas no tienen valor. Cuando la persona se confiesa, cuando la persona recibe el perdón de sus pecados y recibe la gracia, todo lo que hizo y no tenía valor, lo adquiere. Bendito Dios que así es, que así sea, porque si no estaríamos perdidos. Estaríamos perdidos, nos equivocamos cada rato, cometemos errores cada rato porque todos tenemos heridas y muchas de estas heridas no las hemos atendido lo suficiente. Así de que vean todas estas señales, analicen todas estas señales, porque si no, lo que hagamos no va a tener valor, va a ser como Caín. Caín sentía envidia por su hermano Abel y no llegaba las ofrendas que le hacía Caín, no llegaba. Las que hacía Abel inmediatamente las recibía el Señor, las de Caín no. Así de que aquí pueden haber dos personas delante de Dios y una sí le recibe todas sus oraciones y todo lo que dice, todo lo que pide, y de la otra no llega nada. Y son las mismas oraciones, son las mismas oraciones y las mismas intenciones. ¿De qué depende? Pues depende de lo que hay en el corazón, mis hijos. Depende de lo que hay en el corazón. Si no hay nada en el corazón, qué peligroso es esto. Qué peligroso. Si yo estuviera contra el padre Rosendo, cada misa mía sería un sacrilegio. Imagínense, mi servicio sería un sacrilegio. Qué terrible. O sea que mientras más sirva a Dios, más me hundo. Fíjense, qué terrible. Eso sería terrible, ¿verdad? No, Dios nos guarde, Dios guarde la hora. Hay que tener mucho cuidado. El que acepta traicionar, pues ya está abrazando la oscuridad. Ya está abrazando la oscuridad. Cuando está simplemente por estar trabajando y fingiendo, cuando no es lo mismo que sientas eso y lo estés trabajando. Eso es normal. Yo no me voy a detener, hasta que, si yo tuviera el problema ese con el padre Rosendo, yo no diría, ya no vuelvo a celebrar ni a nada hasta que arregle mi problema con él. No, lo que tengo que hacer es tener la disposición y empezar a trabajar en mi corazón y trabajar con él para la reconciliación. Ya estoy trabajando, ya. Mientras esté trabajando, no es problema. Cuando yo no esté trabajando y yo me sienta justificado, híjole, cualquier rato voy a ser capaz de llegar a hacer algo de lo que me puedo arrepentir por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Entonces Jesús nos está enseñando esto. ¿Qué hacer con un traidor? No se le paga con la misma moneda. Eso es lo que Jesús nos enseña. ¿Qué hacer con un traidor? No se le paga con la misma moneda. Ni siquiera se le rechaza. Es lícito cuidarnos porque ayudarles a que no nos traicionen, pues sí es bueno si se tiene que poner alguna distancia, si se tiene que tener cuidado de ciertas cosas, qué sé yo, porque depende de la traición, pueden ser de muchas maneras, pero no pagarle con la misma moneda. No podemos pagarle, esto no es lícito. Podemos cuidarnos de las personas que nos traicionan, pero no podemos pagarles con la misma moneda. No podemos anidar coraje en nuestro corazón, porque entonces podríamos pasar, sin que nos demos cuenta, vamos a brincar de víctimas a verdugos. Esta persona fue un verdugo conmigo, en cuanto yo pueda soy un verdugo con él. ¿Quién es mejor delante de Dios? Somos verdugos los dos. Somos verdugos. ¿Y a quién, de quién es más importante? Ninguno de lo que haga. Yo sacerdote, no sirve de nada. Yo lo que haga, estando así en mi corazón, no sirve de nada lo que yo haga. Entonces se convierte en un sacrilegio. Si una persona está así y comulga, se convierte en un sacrilegio. No puedes estar afilando un cuchillo y comulgar. No puedes. Bueno, sí puedes, pero lo vas a pagar y te vas a arder. Porque sí se puede. Ser hipócrita se puede. Eso sí.
pero se va a quemar. Eso se va a quemar y cuando les toque lo que se va a sufrir, no tienen una idea. No tienen una idea de cómo se pagan esas cosas. Si tuvieran una idea así de chiquitita, tendrían miedo de hacerlo, de veras. Pero algunos no lo van a creer así, pero ya llegarán a su momento y cuando lo paguen se van a dar cuenta que me quedé corto, bastante corto. Pero ya llegará para cada quien llegará a su momento. Entonces no podemos ni siquiera ni dar esos corajes. Suframos menos desilusiones, sí, esperando menos de los demás. No tengo que estar esperando. Imagínense que la esposa quieren que el esposo la traicione menos de lo que ha traicionado a Jesús. Por favor. El esposo quiere que su vieja lo traicione menos de lo que haya traicionado a Jesús. Por favor. Si traicionó a Jesús, ¿qué esperas? ¿Qué puedes esperar? Eso es lo que somos. Eso es lo que somos. No solamente tu viejo, no solamente tu vieja. Eso es lo que somos todos. Por eso tenemos que cuidarnos. Tenemos que tener cuidado de nosotros. Porque traicionar sale muy caro. Si no me cuido, voy a traicionar. Y yo no sé cuánto voy a destruir del plan de Dios cuando yo traicione. No sé cuánto. No sé qué lugar tienes tú en el plan de salvación de Dios. Y si yo te traiciono, no sé cuánto voy a pagar. Hasta que llegue con Él, entonces todos sabremos cuánto se tiene que pagar. Todos lo sabríamos. La persona entonces que traiciona tendrá que ir a pagarlo. Y quien no le haya perdonado, también. Aquí no hay nadie gana. Cuando alguien traiciona y el otro se enoja, nadie gana. Ninguno de los dos gana. Ninguno de los dos gana. En las palabras de Jesús aprendemos entonces, no es lo mismo saber estas cosas que ponerlas en práctica. Dichosos ustedes, dice Jesús, si entienden y viven que el enviado no es más grande que el que lo envía. No es más grande. Entonces, si así lo trataron a él, así nos van a tratar a nosotros. Prepárense. Prepárense. Sí, por eso les platicaba de aquel que llegó y dice, oiga, quiero sacar una credencial para ser árbitro. Y entonces, sí, y voltea y le grita a uno que está atrás, ¡hey! Tráeme una de las formas para este tal por cual. ¡Hey! ¿Por qué me insultas? No traigas nada, no sirve para árbitro. También es así esto aquí. Así es esto. Así es esto, caminar con la cruz. Mis hijos, tenemos que aguantar insultos, escupitajos, golpes, injusticias. Es una cruz. Cargar la cruz era una ignominia, cargar una cruz era una vergüenza, cargar la cruz era lo peor que le podía pasar a un ser humano. Y Jesús dijo, el que quiera seguirme, agarre su cruz. Entonces tenemos que agarrar la cruz y aguantar lo que nosotros hicimos. Dios se va a encargar que otros nos lo hagan para purificar. No es venganza divina. Dios no está contra ti, pero vas a pagar lo que hiciste de veras. Vas a pagar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto de la traición. Mucho cuidado. Hay que practicar estas palabras de Jesús. Hay que ponerlas siempre en práctica. Judas sirvió a Jesús, escuchó sus predicaciones, las predicaciones de Jesús. Imagínense, vio los milagros que Jesús hizo. Hizo milagros Judas en el nombre de Jesús. Y lo traicionó. Nosotros no hemos visto todo lo que Judas vio. No es lo mismo que ustedes me escuchen a mí que escucháramos a Jesús. Es que escuchar a Jesús es otro boleto. Y Judas lo vio a él. O sea que si ustedes cambiaran escuchándome a mí, pues dichosos ustedes porque se llevan de paso los que escucharon a Jesús. Porque ellos tenían más razones. Escucharon directamente de Jesús. Entonces, hay que tener mucho cuidado con nosotros. El conocer no nos quita la posibilidad de traicionar. Yo sé que soy un traidor y ya por eso no me quita la posibilidad de traicionar. Poner en práctica las enseñanzas de Jesús, eso que me dijo, no esperes que te traten mejor que a mí. Ya está dicho todo.
No esperes que te traten mejor que a mí. Y él desde que nació lo quisieron matar. Algunos de nosotros tal vez sufrimos algo así. A lo mejor alguna mamá quiso abortar a su hijo y entonces se empezó a sufrir como Jesús desde que venía al mundo. Desde que ya venía al mundo empezó a sufrir. Entonces, pero todos, hay que poner eso en práctica y vamos a tener un poco más de paz en nuestro corazón. Todo eso que ya sabes de Jesús, ponlo en práctica, no sea que termines traicionando. Pidámosle a Dios Padre nos conceda como un regalo de esta Santa Misa la gracia de no escandalizarnos de nosotros, pero sí de tener cuidado con nosotros. Verdaderamente podemos traicionar y podemos hacerle daño a los planes de Dios. Verdaderamente podemos hacerle daño a los planes de Dios. Entonces que el Señor nos ayude a ver cuando esté pasando algo así en nuestro corazón. Y si pasa, no te asustes. Trabájalo, para eso es la vida, para eso es la vida, no es para espantarnos de nosotros. No traicionó Pedro, que no traicionemos nosotros, pero hay que cuidarnos, no por eso hay que, entonces China libre, todos a traicionar, no porque se paga. Es que las traiciones se pagan, entonces hay que cuidarnos y hay que trabajar de no traicionar. Que el Señor pidamos la gracia de que nos demos cuenta, cualquier señal, cualquier hipocresía que empecemos a trabajar, cualquier fingimiento, cuando nos cueste trabajo el contacto con una persona, detente y trabaja tu corazón. Antes de que traiciones, antes de que se te presente una oportunidad, y traiciones, antes de que alguien te pregunte y hables de algo que después te pueda hacer llorar, antes de eso hay que trabajar nuestro corazón. Sientes algo, inmediatamente ponte a trabajar, busca una ayuda adecuada. Te sientes mal, busca un sacerdote que sea santo, que sea sabio. Y me dicen dónde está, porque también yo ocupo. Todos esos no hay ni para remedio ahorita, pero bueno, si se encuentran uno, es una bendición muy grande. Me dicen para también ir. Entonces pidámosle a Dios nos concede estas gracias, no escandalizarnos de lo que nos hacen, porque no podemos esperar menos. Si traicionaron a Jesús, ¿qué podemos esperar nosotros, mis hijos? ¿Qué podemos esperar nosotros si traicionaron a Jesús? ¿Qué podemos esperar? Le pedimos a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre.